Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión y para lo cual pues el tema que vamos a desarrollar hoy es la mejora continua y el uso pues de las herramientas de calidad, ¿no? Y antes de comenzar, vamos a recordar primero qué es calidad, ¿no? Y aquí tenemos a tres expertos, la cual pues es Edward Deming, que para él pues es la calidad, la satisfacción del cliente, ¿no? Y pues esto nos recuerda todo lo que una organización hace, pues debe de estar orientado, ¿no? A satisfacer a los consumidores a través de los productos o servicios que ofrece la empresa. En cambio, pues para Joseph Juran ya agrega y complementa un poco más esa idea, ¿no? Que pues para él ya vendría a ser la calidad como aquella característica que responde a las necesidades del cliente y la ausencia de deficiencias, ¿no? En este caso, pues ya no solo se aboca a lo que es a cumplir las necesidades del cliente, sino adicional a ello, pues que los productos o servicios no tengan fallas, ¿no? Y sea completamente bueno para cumplir las expectativas del cliente. En cambio, aquí ya Ishikawa integra pues un concepto más global y aquí pues como pueden observar indica que Ishikawa pues la calidad es diseñar, producir y ofrecer, ¿no? Un producto o servicio que sea útil al mejor precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del cliente. Aquí Ishikawa entonces nos está dando dos enfoques principales, la cual es pues que la calidad se integra, ¿no? Desde el inicio del diseño hacia pues la entrega del producto final al cliente. Adicional a ello, pues está involucrando también el precio, ¿no? Que pues a mayor calidad también debe de ser un precio accesible, ¿no? Para poder adquirir esos productos, ese servicio. Bien, entonces aquí tenemos la gestión de calidad total, siendo pues como ya el, la última evolución, ¿no? Con respecto a calidad. Bien, tenemos ahí entonces que esta gestión de calidad total se aboca principalmente a lo que es el diseño del producto, ¿no? También el diseño del proceso, las compras, las herramientas de calidad, ¿no? Que al día de hoy pues vamos a conocer algunas de las herramientas de calidad que son muy importantes dentro de pues de esta gestión. También, pues, ¿no? La mejora continua y el involucramiento ayuda a lo que es, pues, justamente a satisfacer las necesidades del cliente, también, pues, mediante un plus adicional, también, ¿no? Las expectativas y, ¿por qué no? Llegar a la excelencia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es un proceso de mejoramiento continuo? Ahí como pueden observar, pues se define como una tarea humana y para que ésta funcione se necesita que todas las personas también pues intervengan en el desempeño, ¿no? También pues no funciona solo con el esfuerzo de una sola persona, sino pues es necesario aquí involucrar a todo un grupo, ¿no? En este caso pues a toda la organización, desde la alta dirección hasta los operativos. Aquí también nos menciona que cualquier proyecto de mejora continua implica cambio y casi siempre los cambios pues genera resistencia, ¿no? Quizás hay algunas barreras que la empresa no logra, no logra satisfacer, ¿no? Y entonces pues es muy probable también que la participación del grupo no surja espontáneamente, sino que será preciso también propiciarla. Tenemos aquí algunos beneficios de la mejora continua que pues es importante siempre tener en cuenta, la cual pues es que al aplicar la mejora continua siempre en la empresa, pues da una mayor satisfacción al cliente, ¿no? En este caso, pues la empresa no solo se debe de guiar en solo cumplir la necesidad, sino pues siempre realizar una mejora, ¿no? Siempre hay algo que hacer más y pues de acuerdo a ello también ayuda a cumplir una mayor satisfacción al cliente. Reduce también los errores y retrabajos, ¿no? Al aplicar entonces la mejora continua, se busca siempre que todos los procesos estén correctamente y eficientes, ¿no? La cual pues
de alguna otra forma, al elaborar los productos, se reducen lo que son los errores y los cuellos de botella, pues que interrumpen, ¿no? La producción. Y si hablamos de servicio, ocurre exactamente lo mismo. También aumenta la eficiencia operativa, ¿no? Al ya pues reducir esos errores, pues obviamente todos los procesos productivos también pues llegan a una eficiencia y eficacia. Mejora también el clima laboral, da una mayor competitividad, ¿no? Al ofrecer entonces una mejora continua para todos los procesos, también la empresa, a comparación de otras, pues saca productos de calidad, ¿no? En donde pues los clientes se sientan más a gusto. Tenemos aquí también que fomenta la innovación y pues mejora la toma de decisiones, ¿no? Basados pues en datos verídicos. Bien, aquí tenemos entonces ya las herramientas de calidad. Una vez ya definido tanto la mejora continua y los beneficios que implican, ¿no? Poderlos aplicar en la organización, tenemos aquí las herramientas de calidad que pues son técnicas o instrumentos, ¿no? Que se utilizan para poder justamente analizar, controlar y mejorar todos los procesos que implican dentro de la organización. ¿Y para qué sirven estos? Pues básicamente sirven para poder detectar y resolver problemas en la producción, ¿no? O en el servicio, también identificar causas de los errores o las fallas, tomar decisiones basadas en datos y hechos, mejorar también la eficiencia y la calidad de los productos o servicios. Y como se menciona, pues todas estas herramientas ayudan a lograr una mejora continua, ¿no? Reduciendo los desperdicios y aumentando también la satisfacción del cliente, que es muy importante dentro de una gestión de calidad. Bien, aquí vamos a hablar entonces en esta sesión de las 7 herramientas básicas de calidad, que pues es una denominación, ¿no? Dada a un conjunto de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de los problemas que pues están enfocados a la calidad de los productos. Dentro de ello, pues podemos observar el diagrama de Ishikawa, los hojas de verificaciones, los gráficos de control, los histogramas, los diagramas de Pareto, también el diagrama de dispersión, el muestreo, ¿no? La estratificación que también pues son importantes, poderlos mencionar dentro de estas 7 herramientas básicas de calidad. Bien, vamos a iniciar entonces primero con la herramienta de calidad diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa, ¿no? En este caso, pues, también es llamado diagrama de espina de pescado por la forma característica, ¿no? O diagrama también de la 6M, por las letras principales durante la aplicación, en este caso método, mano de obra, materiales, medio ambiente, ¿no? Y mayormente también conocido, como ya mencioné, el diagrama de Ishikawa. En este caso, pues, se le conoce a sí mismo porque fue creado por Kaoru Ishikawa, ¿no? Como herramienta de trabajo para los círculos de calidad. Bien, se utiliza entonces para poder, este diagrama, poder representar gráficamente de una forma clara, ¿no? Y precisa qué factores afectan a un determinado problema referente, pues, si hablamos nosotros de calidad, ¿no? También ahí, pues, se trata de poder averiguar a través de un efecto de causas que lo motivan, ¿no? Para luego poder tomar acciones correctivas. Y este diagrama pues proporciona bases para discusión de los factores que también afectan a un problema y su interrelación y que se pues utiliza principalmente en la solución de todos los problemas que se abocan a calidad, ¿no? Bien, este diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto, diagrama de la 6M, pues consiste básicamente en poder definir un objetivo, definir, ¿no? El efecto para poder, pues, buscar sus posibles causas, ¿no? Que motivan esa consecuencia, ese efecto, y representar gráficamente esas causas y los factores, ¿no? Que afectan al objetivo de una estructura que Ishikawa denomina el fishbone, espina de pescado, ¿no? Ahí como pueden observar en
en imagen. Bien, entonces este diagrama también se denomina, como ya se mencionó, espina de pescado, porque pues tiene una forma, ¿no? En su forma más simple y como podemos observar, eh, tiene una flecha horizontal principal, digamos, que apunta hacia el efecto, ¿no? Hacia un efecto, un problema. Y también pues se desprende dentro de ellos cuatro o seis flechas principales que se orientan también hacia la flecha horizontal principal, ¿no? Que aquí pues está el entorno, medio ambiente, la máquina, mano de obra, hombre, materiales, el método y la medida, pues, ¿no? Bien, entonces este vendría a ser la representación gráfica de esta primera herramienta de calidad que pues es el diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto, ¿no? Estos se distinguen entre tres métodos para su construcción de un diagrama de causa-efecto o Ishikawa, ¿no? Tenemos aquí el primer método, la cual es el método de las 6 M's, también el método flujo de proceso, el método de estratificación, ¿no? Que pues más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, entonces cada una de esas flechas corresponden a cada una de las causas, ¿no? Primero vamos a ir entonces a conocer un poco más del diagrama de causa-efecto, pero mediante el método de las 6M. ¿Por qué 6M? Porque pues hacen referencia al material, hacen referencia al método, a la máquina, mano de obra, medio ambiente y mediciones, ¿no? Todo entonces las causas que pues involucran este tipo de factores, las iniciales M, por eso, ¿no? Método de las 6M. Bien, entonces estos seis elementos, estos seis factores van a definir también de una manera global todo el proceso y cada uno pues aporta también una variabilidad, ¿no? En la calidad final pues del producto o servicio que la empresa está ofreciendo. Y por lo que es natural también enfocar los esfuerzos de mejora hacia cada uno de estos elementos de un proceso, ¿no? Bien, dentro de las ventajas y desventajas aquí, pues del método 6M del diagrama causa-efecto, encontramos en sus ventajas que obliga pues a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el problema, ¿no? Entonces, al poder en ese diagrama involucrar al método, mano de obra, los materiales, materias primas, ¿no? También pues al medio ambiente y todos esos factores siempre en el análisis obliga de cierta forma pues a considerar, ¿no? Varios efectos, varias causas para poder determinar cuál ha sido el problema, ¿no? También pues puede ser usado cuando el proceso no se conoce a detalle y pues se concentra también en el proceso y no en el producto. Mientras que las desventajas ahí que priman, pues es que este método de las 6M en una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales, ¿no? También tienden a concentrarse en pequeños detalles del proceso, pero no pues en manera general, ¿no? Y el método aquí también pues no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso en general. Tenemos aquí entonces la representación gráfica del método 6M, que como hemos visto, ¿no? Tiene aquí la medición, mano de obra, la maquinaria, los materiales, el medio ambiente y el método, siendo todos estos factores como la causa principal para poder pues llegar al efecto principal, ¿no? Al problema raíz. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos como efecto problema chasis no conforme, ¿no? Haciendo referencia pues justamente a la calidad, ¿no? El proceso, a la gestión de calidad que se lleva dentro de los procesos que pues conllevan a utilizar y a fabricar, ¿no? Los autos, los carros, los vehículos en general. Bien, entonces aquí tenemos el efecto problema que hemos identificado como chasis no conforme. Y ahora para buscar lo que son las causas principales y utilizando este método de las 6M,
tenemos primero aquí para analizar la máquina, ¿no? La maquinaria. En este caso, pues ha sido parte de la causa que esta maquinaria, para que pueda realizarse, ¿no? Los chasis tenían equipos inadecuados y un mantenimiento deficiente, ¿no? Ahora, si nos pasamos a la mano de obra, tenemos aquí operario capacitación, la cual pues hace referencia, ¿no? A que los operarios no están recibiendo el entrenamiento, las capacitaciones adecuadas para poder realizar esta determinada actividad. Ahí también tenemos la supervisión, ¿no? Quizás pues el trabajador, el operario, no cuenta con una supervisión que pues garantice, ¿no? Que las actividades que esté realizando estén de manera correcta. Ahora pasando a medición, aquí pues tenemos como causa principal el equipo inadecuado, ¿no? En este caso, pues para poder ayudarse a lo que es la construcción, la fabricación de los chasis, es importante también considerar, ¿no? Un buen equipo, pero en este caso, pues como causa principal se está considerando uno inadecuado. Ahora, para el método, no tienen un método estandarizado, ¿no? Lo que evita, pues, y lo que pues, evita que el procedimiento se lleve de una forma correcta. Tenemos aquí también el medio ambiente como presencia de polvo, ¿no? También se puede considerar pisos desnivelados que quizás la maquinaria no pueda realizar, ¿no? Los procedimientos adecuadamente. Y dentro, pues, de la otra M, que es material, también pues se está considerando, ¿no? Presencia de polvo en los materiales. Quizás pues estos materiales no están en correctas condiciones, condiciones adecuadas que permitan justamente pues desarrollar adecuadamente el procedimiento de los chasis. Bien, aquí tenemos también el otro diagrama causa-efecto, pero ya utilizando el método flujo de proceso. Aquí básicamente pues estamos considerando como problema eh, o efecto a identificar pues el tubo acerado no conforme, ¿no? Y a comparación, como se puede observar aquí en la 6M, es mediante una espina de pescado, también tiene una flecha horizontal. Aquí también el flujo de proceso cuenta con una flecha principal, pero aquí pues básicamente contempla todos los procesos, ¿no? Como el proceso de inspección, el proceso de remover cordón, el proceso de prueba de agua, el proceso de materia prima, cosa que en la 6M solo se involucra, ¿no? Lo que es maquinaria, mano de obra, medición de forma específica, pero aquí ya pues de forma general, ¿no? La inspección como causa raíces está pintura superficial, la colocación, el rolado inadecuado. También ahora pasándose un poco más al proceso de remover cordón, aquí, ¿no? Tiene una diferencia, la colocación también, el apilamiento, el peso, movimientos en banda y el aflojamiento, ¿no? Y tenemos aquí también el otro proceso, que es el prueba de agua, que también pues identifican, ¿no? Sus causas. Bien, entonces eso sería con respecto a la primera herramienta de calidad que utilizando pues el diagrama causa-efecto podemos encontrar todas las causas que pues están siempre presentes, ¿no? Para poder en este caso surgir algún problema dentro del proceso, dentro de las actividades diarias que se realiza en la empresa y afecta obviamente la calidad tanto del producto como del servicio final hacia el cliente. Bien, aquí tenemos otra herramienta importante que es las planillas de inspección, listas de verificación o los checklists, ¿no? Y tocando un poco más de ello, aquí pues las planillas de inspección también se conocen como los checklists o listas de verificación, ¿no? Son hojas entonces que tienen pues un formato que se usa para poder registrar la información
en un momento en que se está recabando, ¿no? Y este formato puede constituir también desde una tabla o una gráfica donde se registre, se analice y obviamente se presente también los resultados de una manera, digamos, más sencilla y más directa, ¿no? De esta forma, pues ayuda también a poder identificar todos los problemas de una manera más proactiva. Bien, entonces estas planillas de inspección también son un impreso con formato de tablas o diagramas destinado a poder registrar y compilar los datos mediante un método sencillo y sistemático, ¿no? Como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. Y esta técnica pues se prepara también de manera que su uso sea fácil lo menos posible, ¿no? Con la actividad de quien realiza el registro. Bien, este formato también está construido especialmente para poder redactar datos, escribir datos de una manera más adecuada y sistemática, ¿no? Y como hemos mencionado, para que pues su registro sea de una manera fácil y así analizar la manera en que los principales factores que intervienen, influyen en la calidad final del producto o servicio, pues se realice de una manera correcta, ¿no? Bien, entonces estas planillas de inspección aquí también pues nos está definiendo que pues tienen muchas funciones, ¿no? Pero la principal es poder hacer la recopilación de datos y realizar de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizarlos automáticamente, ¿no? Una vez entonces más se está recalcando ello. Estas planillas de inspección básicamente se utilizan para poder reunir los datos basados en la observación del comportamiento de un proceso, ¿no? Y con el fin, pues, de detectar tendencias por medio de la captura, por medio del análisis y control de la información relativa al proceso. Básicamente, entonces, es un formato que facilita que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada, ¿no? Y de acuerdo al estándar también requerido en el análisis que se esté realizando. Bien, en la mejora entonces de la calidad, estas planillas de inspección se utilizan también tanto en el estudio de las causas de un problema, como también en la identificación, ¿no? O en la recogida y el análisis de datos para poder aprobar alguna hipótesis referente a aquellos factores, aquellas causas que afectan la calidad tanto del producto como del servicio final que se le entrega pues a los consumidores, a los clientes. Aquí menciona un punto bien importante, la cual dice que también pues se usa como punto de partida para la elaboración de otras herramientas, ¿no? Como las gráficas de control, diagramas de Pareto, histogramas, ¿no? Que pues parten también de allí. Bien, las planillas de inspección, y en este caso pues Ishikawa ha sido el pionero, digamos, de la calidad y se hizo antes de la pregunta, pues, y tuvo como respuestas. Aquí, ¿cuál es la función de una hoja de verificación? Si se hace la pregunta, en este caso por Ishikawa, obteniendo pues las respuestas, ¿no? Para poder cuantificar los defectos por productos, los defectos por localización, los defectos por causa, ya sea maquinaria, trabajador, y para realizar un seguimiento a las actividades de un proceso, ¿no? Mediante justamente estas listas de verificaciones, planillas de inspección. Bien, entonces la hoja de verificación debe de ser visualmente fácil y debe de permitir también observar la información de una manera más sencilla para poder hacer un primer análisis que permita, ¿no? Apreciar la magnitud y la localización de todos los problemas principales. También pues sirve para poder recolectar algunos datos al poder medir una característica de calidad, ¿no? Ver, por ejemplo, si es que un determinado producto no cumple con los estándares de calidad propuestos inicialmente, pues estas planillas de inspección va a ayudar para poder recolectar qué datos pues son necesarios para poder realizar las mejoras. Y al mismo tiempo, pues permite también observar cuál es la tendencia central y la dispersión de los mismos.
Bien, entonces cada área de la empresa podría diseñar sus propios formatos de registro de tal forma pues que les ayude a entender mejor cuáles son las estadísticas, ¿no? De los problemas que tienen. Y dentro de los fallos más comunes que pueden registrar en esas planillas de inspección pueden ser accidentes de trabajo, fallos en equipos y mantenimientos, los fallos en trámites administrativos, las quejas y atención al cliente, las razones de incumplimiento de plazos de entrega, el absentismo o ausentismo, inspección y supervisión de operaciones, ¿no? Que todos estos factores, de cierta forma, también afectan la calidad del producto o servicio que se le está ofreciendo al cliente. Bien, entonces para poder elaborar y poder realizar una correcta planilla de inspección o lista de verificación, checklist, se debe de realizar los siguientes pasos. Tenemos aquí tres pasos. El primer, son cuatro pasos. El primer paso pues es determinar claramente el proceso sujeto a observación. En este caso, pues primero debemos de determinar, ¿no? Ver cuál va a ser el proceso que se va a determinar, que se va a seguir para realizar la inspección de ese problema, de ese efecto. Bien, el paso número dos, entonces, es definir el periodo de tiempo durante el cual serán recolectados los datos. Y como tercer paso, pues ya es diseñar un formato que sea claro y fácil de usar, en donde pues se plasme toda la información de la inspección, ¿no? Y finalmente, pues el paso número cuatro, en donde se obtienen los datos de una manera más consistente y honesta y donde pues permitan visualizar cuáles han sido los resultados, ¿no? Y pues de acuerdo a ello hacer las mejoras también. Bien, viéndolo entonces de una manera más específica cada paso, tenemos aquí determinar claramente el proceso, ¿no? Aquí pues está sujeto a la observación directa y pues aquí los integrantes que se van a encargar de la realización de estas planillas de inspección deben de enfocar primero su atención hacia el análisis de las características del proceso. Deben de enfocar también su atención hacia el análisis de las características del proceso. Además, deben de tener claras las partes generales de todos los procesos y observar para no perderse por otras actividades, ¿no? Y es necesario pues también evaluar los objetivos y los propósitos que se persiguen y a partir de ello definir el tipo de datos o información que se requiere. Como segundo paso pues es definir, ¿no? El periodo para poder recolectar los datos. Aquí se define, como ya se mencionó, ¿no? El tiempo durante el cual serán recolectados los datos. También esto puede variar de horas a semanas, de acuerdo pues a la inspección que se esté realizando, ¿no? Y también aquel proceso que se está inspeccionando. Quizás es un proceso que se necesita de un mayor tiempo, pues aquí también dentro de las planillas de inspección varía ese tiempo, ¿no? Bien, como paso tres, entonces ya está el diseñar el formato claro y fácil de usar, ¿no? Se debe de asegurar de que todas las columnas estén claramente descritas y de que haya también suficiente espacio para poder registrar los datos, asegurando de que todas las columnas estén claramente descritas y que pues haya también suficiente espacio para poder registrar los datos. Bien, entonces esta herramienta de planillas de inspecciones busca quitar también algunos otros problemas y pues que tengamos también un formato claro y fácil de usar, ¿no? Así que pues no hacen falta eh, de mucho volumen, de mucho color la planilla, ¿no? Mientras más básico sea la planilla, sería mucho mejor. Bien, cada hoja de verificación entonces debe de llevar la información completa sobre el origen de la información, ¿no? Como la fecha, el turno, cuál es la máquina, quién es el personal que lo usa, a qué proceso pertenece,
quién está tomando los datos, ¿no? Y entre otros factores, otra información importante que se debe de considerar dentro de las planillas de inspección. Y para el diseño, pues existen muchas herramientas, ¿no? Como el Excel, la más conocida, ¿no? Que la mayoría considero pues que realiza ahí sus planillas, ¿no? También pues lo podemos hacer en el Word, en el Google y otras plataformas pues que hoy en día con la tecnología siempre van avanzando. Bien, para realizar entonces el formato se debe de establecer también el contexto sobre el cual se van a medir los datos, ¿no? Se debe de plantear y para eso es útil la herramienta de los 5 porqués que permite, ¿no? Ver también cuáles han sido las causas raíces para ese determinado problema. Bien, entonces se debe de establecer el formato primero, el cual debe de contener el encabezado del formato, y como pueden observar en la imagen, el lugar, la actividad o máquina que especifique pues el proceso, ¿no? También describir los ítems, las actividades o registros, evaluación de ítems que no implique cálculos, las observaciones y recomendaciones, y también pues se puede colocar adicionalmente a ello si es que esas recomendaciones son aceptables o no aceptables, ¿no? Y aquí pues tenemos ya para el cuarto paso la obtención de los datos, ¿no? Se debe de asegurar entonces de que se dedica el tiempo necesario para esta actividad. Y el encargado de realizar esta planilla de inspección es el encargado pues de recopilar, ¿no? Todos estos datos que también debe de tomarse su propio tiempo y a veces pues hay procesos que son un poco repetitivos, ¿no? Y tediosos y pueden llegar también a cansar al encargado. Bien, entonces pasando un poco a los tipos de planillas de inspección, tenemos aquí algunos más, digamos, más comunes, como la hoja de registro de datos, la hoja de localización de defectos y la hoja de lista de chequeo, ¿no? Que pues vamos a verlo aquí por partes. Primero tenemos el registro de datos y pues con esta planilla de inspección definimos las categorías y recogemos los datos anotados al número de veces que se presenta. Y cuando un proceso pues ha sido ya identificado como, digamos, un candidato para la mejora, es importante saber también qué tipos de defectos ocurren, ¿no? En sus salidas y sus frecuencias relativas. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, se está describiendo el problema y la frecuencia, ¿no? La cual pues es importante dentro de una hoja de registro de datos. Escape de gas en el contenedor para ver si es que es una causa principal, ¿no? Al problema. Aquí mediante palitos se está registrando, ¿no? La frecuencia. También el golpe lateral en la bujía, la contracción de la manguera, sobrecalentamiento del motor, el doblamiento del enfriamiento y otro, pues que todo ello está registrado mediante palitos que indica pues la frecuencia de la falla de ese tipo de factor, ¿no? Tenemos la frecuencia que también pues está registrado por día, ¿no? Tenemos todos estos mismos problemas, pero registrado por cada día, que lo pueden observar aquí en la imagen, ¿no? Bien, entonces de esta manera se realiza lo que son las planillas de inspección, pero con hojas de registro de datos. Bien, entonces tenemos también las hojas de localización de defectos y aquí pues cada vez que el proceso genera una nueva salida, se evalúa también la salida de estos defectos y también pues se marca la sección a inspeccionar, ¿no? A ver qué defectos están presentes que contribuyen a, a que pues el producto o el servicio no sea de buena calidad. De no detectar entonces ningún defecto, no se realiza ninguna marca. Y cuando el periodo de observación haya terminado
en el proceso, el evaluador o el encargado pues debe de reexaminar cada hoja de verificación y formar un nuevo concepto de las ubicaciones de defecto. Tenemos también aquí un pequeño ejemplo, la cual nos muestra pues el, el objetivo, ¿no? El objeto como tornillo de revestimiento, luz trasera, acordeón de bajón, fijador de tubería, que todo ello pues están siendo registrados en presente o no presente, ¿no? Viendo si es que están presentes dentro de esos defectos o no. Y también aquí hay otra tabla que muestra las características, los ladrillos vistos y ladrillos no vistos, ¿no? Bien, entonces pasando al otro tipo, la hoja lista de chequeo o checklist, mientras pues que las hojas de verificación vistas anteriormente, que son las listas, la localización de defectos, son todas para poder capturar, ¿no? Y categorizar las observaciones. Y en cambio aquí la lista de verificación está diseñada como una ayuda para poder, para la corrección, ¿no? De los fallos. Y las listas de controles, listas de chequeo, checklist, son formatos creados para poder realizar justamente actividades repetitivas, como el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan también para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o, o productos, ¿no? Que aseguren pues la calidad tanto del servicio como del producto mismo. Bien, tenemos aquí eh, un ejemplo de las listas de chequeo. Tienen el control de calidad de productos terminados, que pues si se pueden dar cuenta allí, nos está mostrando, ¿no? Primero los componentes usados. Los componentes pues usados son correctos y para poder verificar tenemos ahí un recuadro si sí, de no y ninguna de las anteriores, ¿no? Lo mismo pues para todo uno de ellos, verificar si es que están en correctas condiciones. Tenemos aquí también otro ejemplo, la cual también nos está mostrando aquí el proceso uno a pacientes antes de arribar a la sala de operaciones en la enfermería, activar el código COVID positivo, sí o no, parte no de lista de chequeo, para poder justamente verificar el etiquetado específico de COVID. Todo el equipo no esencial tiene que ser removido del quirófano, coche de farmacéuticos, confirmar 3 basureros con doble fundas plásticas, entrada y salida. Entonces, todo aquí los procesos pues se describen mediante una lista y se realiza pues un chequeo, ¿no? Si es que se está cumpliendo, no se está cumpliendo con los parámetros iniciales. Bien, entonces de esta manera concluiríamos la herramienta, ¿no? La segunda herramienta de planillas de inspecciones. Bien, ahora vamos a pasar a la otra herramienta que son gráficas de control. Y estas gráficas de control, pues es la combinación, digamos, de todas las personas, equipos, materias primas, los métodos y medio ambiente que pues están involucrados para justamente asegurar una buena calidad, ¿no? Del producto o del servicio que se les ofrece a los clientes. Bien, este control de calidad, entonces, se va a intentar asegurar justamente lo que es la calidad del proceso del servicio suministrado, ¿no? En este caso, pues el control de calidad vendría ya a ser como un conjunto de procedimientos mediante pues los cuales se miden las características de calidad de un determinado producto, de un determinado servicio. Y se comparan también con las especificaciones y se toman algunas acciones correctivas apropiadas cuando hay elementos que no cumplen, ¿no? Los requisitos.
Bien, tenemos aquí algunas técnicas básicas como el diseño de experimentos, ¿no? Esto para las etapas de diseño del producto y de las primeras etapas de fabricación. También el control estadístico de procesos para poder regular y vigilar el funcionamiento correcto del proceso y el muestreo, ¿no? Para poder realizar la aceptación, tanto aceptación o rechazo de un producto, ¿no? En función a la conformidad de los estándares de normativas de calidad. Bien, entonces aquí tenemos las cartas de control o gráficos de control que son utilizadas pues en el control de calidad de los procesos, ¿no? Y aquí pues en el cual se van a representar los valores de algún tipo de medición realizada, pero durante el funcionamiento de un proceso continuo y que sirve para controlar también dichos procesos. Podemos resumir entonces en 5 razones por qué se ha hecho imprescindible este tipo de herramientas, ¿no? Como el uso de los gráficos de control. Primero, como cualquier herramienta, mejora la productividad, evita lo que son los defectos, evita los ajustes innecesarios, proporciona información para el análisis y proporciona información también sobre la capacidad del proceso. Bien, entonces mediante esta gráfica va a permitir también visualizar aquellos procedimientos eh, y visualizar, ¿no? Si están mediante el análisis, si están correctamente elaborados para ser ofrecidos pues a los clientes, ¿no? Bien, entonces las gráficas de control controlan el proceso a través de una gráfica, ¿no? Y en esa gráfica se pueden graficar tanto X para la exactitud y R para la precisión. Y la variación debida al azar es al que se le da seguimiento en las gráficas de control. Bien, las gráficas de control pues detectan rápidamente la ocurrencia debida de algunas causas. También ayuda a identificar cuáles son las causas principales que han producido los efectos, los problemas. También pues ayuda a informar cuáles han sido las causas para una buena toma de decisiones, para la mejora continua y la mejora oportuna, ¿no? Disminuyendo lo que es los errores en todo el proceso. Bien, tenemos aquí algunos elementos claves que pues cuenta esta herramienta gráficas de control. La LC, que vendría a ser pues la línea central de la parte de la gráfica en la parte derecha, y pues son pares, ¿no? De líneas límites espaciadas por encima y por debajo de la línea central que se denomina. Y en la parte superior pues tenemos otra línea, siendo la LCS, el límite de control superior, ¿no? Y pues abajo, de igual manera, tenemos el límite de control inferior. Y todo ello, este segmento tendría a ser entonces la dimensión que se está analizando, ¿no? Respecto pues a la calidad del producto, a la calidad del servicio, para poder detectar posibles fallas, posibles errores, defectos, ¿no? Bien, se dividen entonces estas gráficas de control mediante sus variables, que pues se caracteriza por lo cuantificable, ¿no? Puede expresarse mediante un número real o ser medida también en una sola escala continua. Un ejemplo de ello, pues, es la dureza, el peso y el volumen. Y también hay los gráficos de control atributos, ¿no? Que pues son básicamente aquellas características cualitativas. Y se observa si un artículo posee o no dicha característica, ¿no? Como el color, la rajadura, el tamaño y el brillo, ¿no? Para algunos otros tipos pues, de productos. Bien, en estos casos, pues el control del proceso se va a realizar mediante variables también que pueden ser medibles, ¿no? Tenemos aquí la gráfica X,
como los promedios, rangos, desviación estándar, mediana, las lecturas individuales, ¿no? De los rangos que son, pues, importantes para poder visualizar y analizar correctamente las causas. Bien, entonces aquí tenemos las fórmulas que se utiliza básicamente para poder desarrollar las gráficas de control. Tenemos la normal, la distribución normal, ¿no? Que es una línea central de la media, la, también la distribución de Poisson, que dentro, pues, para hallar cada uno tanto del límite central como del límite superior e inferior, se utilizan, ¿no? Estas fórmulas principales. Bien, entonces para poder elaborar estas gráficas de control, se tiene tres pasos fundamentales, la cual primero se debe de seleccionar cuál es la característica más adecuada, ¿no? Luego recolectar los datos tomando al menos 20 muestras de igual tamaño. También la determinación de los límites de control según la información pues, que se toman por los datos de la muestra. Luego, pues decidir si es que los límites son satisfactorios desde el punto de vista económico. También trazar los límites de control y ante la información ya dada por el gráfico, tomar lo que son las medidas de acción correctivas, ¿no? Bien, entonces para detallar generalmente la ventaja del gráfico de control, pues es que son una herramienta simple de utilizar para todos y provee también un lenguaje común para poder representar un proceso, ¿no? Bien, entonces pasando aquí a la otra herramienta, la histograma, que pues básicamente es la más, digamos, conocida y fácil también de usar, ¿no? Tenemos aquí un histograma que pues es un resumen gráfico de un conjunto de datos. Su éxito radica básicamente en cómo se conjuegan, ¿no? Estas dos tipos de técnicas, las estadísticas y los gráficos. Que la estadística pues permite sacar conclusiones del conjunto de datos que se va a analizar y los gráficos permite representar esos datos y hacerla más sencilla su interpretación, ¿no? Mediante objetos visuales. Bien, entonces el objetivo principal de estos histogramas es que pues permite estudiar la capacidad de los procesos y mantenerlos bajo control también, ¿no? Permite también ver los esquemas y comportamientos que pues que son difíciles, digamos, de captar en una tabla numérica. Bien, entonces estos histogramas van a ser útiles también para poder resumir y analizar datos de una manera más sencilla y simple, ¿no? Y por su naturaleza de gráfica puede ayudar también a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver en simples tablas de números. Bien, tenemos aquí entonces la frecuencia que se utiliza pues para poder ver el número de veces que se produce, ¿no? Un suceso y la variable que vendrían a ser las características cuantitativas de un suceso de ser medida y de ser pues representada por un valor numérico determinado y relacionado con una escala de medida. Bien, dentro de los beneficios de esta histograma, pues tiene diferentes, ¿no? Primero ayuda a tomar las decisiones con base a esa representación gráfica de datos, que de cierta forma pues permite, ¿no? Analizar más detalladamente la información. También muestra información de interés general, por eso es común que el Departamento de Control de Calidad siempre las utilice, ¿no? También pues analizar rendimientos de procesos y evidenciar cambios ante intervenciones, antes y después pues de un control de calidad. Bien, entonces tenemos aquí el diagrama de barras, que básicamente pues está dentro de este histograma y se utiliza para poder representar, ¿no? Datos cualitativos o datos cuantitativos de tipo discreto. Y estos diagramas de barra, pues
son ejes de coordenadas y en el eje de las abscisas también se colocan los valores de las variables. Tenemos diagramas de barras simples y diagramas de barras compuestas. Estas barras de diagramas simples pues representan la frecuencia simple, ¿no? Mediante la altura de la barra, la cual es proporcional, y las barras compuestas pues ya representa la información de una tabla de doble entrada, ¿no? O sea, ya a partir de dos variables, las cuales ya se representan mediante pues la altura de la barra representada y también las categorías de la variable. Tenemos aquí entonces un pequeño ejemplo del diagrama de barras. Tenemos, ¿no? Un estudio hecho al conjunto, hecho a un conjunto de 20 trabajadores de una clase para determinar cuál es su grupo sanguíneo de cada uno de ellos, ¿no? Y para ello, pues se ha tomado una tabla de los grupos sanguíneos y la frecuencia. O sea, 6 trabajadores indican que pues pertenecen al grupo, tienen grupo sanguíneo de tipo A, 4 trabajadores de B, un trabajador de AB y 9 pues de O, ¿no? Y haciendo la sumatoria son 20 trabajadores que se han pues hecho el estudio. Y aquí tendríamos, ¿no? Representados la gráfica del histograma como diagrama de barras. Tenemos aquí el grupo sanguíneo A, como se mencionó, ¿no? 6 trabajadores en el eje Y. Tenemos también 4 trabajadores en el eje para el grupo sanguíneo B, un trabajador para AB y 9, ¿no? Para el grupo sanguíneo. Y como pueden observar, ¿no? Es más fácil, más entendible realizar el análisis dentro de una gráfica que dentro pues de una tabla, ¿no? Y aquí podemos deducir rápidamente que el grupo sanguíneo de tipo O es la más frecuente dentro del análisis de estudio para ese 20 trabajadores. Bien, tenemos aquí también otro ejemplo. Se ha realizado una encuesta a un grupo de 60 trabajadores y han indicado que les gusta el color azul, 14, verde 10, amarillo a 6 trabajadores, rojo a 12, violeta a 8, blanco y negro a 3, ¿no? Un total, aquí tenemos entonces la frecuencia para 60 trabajadores. Y representándole pues en un diagrama de barras, podemos encontrarlo de esta manera, ¿no? Primero colocamos el eje X, el eje Y. En el eje X pues está yendo el nombre de los colores y en el eje Y están ya las variables, ¿no? Los números, la cantidad en este caso. Y como siguiente paso sería ya graficar, ¿no? Tenemos azul, aquí pues 14 trabajadores que les gusta, el verde 10 trabajadores, el amarillo 6 trabajadores, el rojo 12 trabajadores y así, ¿no? Y que como podemos observar aquí rápidamente, podemos concluir que pues la mayor cantidad, o sea, 14 trabajadores, les gusta el color azul, ¿no? Y el color con menos agrado, digamos, pues es el color negro con 3 trabajadores, ¿no? Bien, entonces pasando a los gráficos de barras agrupadas, aquí pues ya se representa la información de una tabla de doble entrada, o sea, ¿no? A partir ya de 2 variables. Tenemos también un ejemplo. El supervisor de una planta ha obtenido una muestra aleatoria de las edades de los empleados y del tiempo que se tardan en ejecutar una tarea, que pues es en el segundos, ¿no? Y aquí tenemos la tabla, el rango de las edades, menos de 21, entre 21 y menor que 35, entre 35 y menor que 50, entre 50 a más, ¿no? Tenemos menos de 40 segundos, 10 y la cantidad, ¿no? La frecuencia de cada uno de ellos. Y como podemos observar, también podemos representarlo mediante este histograma. Tenemos aquí, ¿no? Menos de 21 trabajadores. En este caso, pues,
tardan en ejecutar la tarea 40 segundos. 13 trabajadores menores de 21 tardan en realizar su tarea en menos de 40 segundos. Entonces, nosotros podemos también concluir más rápido, ¿no? Y realizar el análisis a comparación, pues, que si lo representamos solo en una tabla. Bien, entonces de esta manera, al poder ya representar gráficamente, también ayuda a poder detectar posibles causas sobre aquellas que impidan, ¿no? Que pues los trabajadores reciban eh, un producto, reciban un servicio de calidad. Es por ello justamente pues que estas herramientas son importantes dentro de la gestión de calidad. Bien, entonces para la elaboración son 8 pasos principales. Se eligen los datos a analizar, qué datos, ¿no? Se va a analizar dentro de un proceso, dentro de una actividad. También como segundo paso, determinar el rango, ¿no? Si son para más de 2 variables, definir cuántas clases o intervalos, determinar la amplitud de la clase o ancho del intervalo para las tablas, ¿no? De las frecuencias, definir las clases, tabular los datos, marcar la clase y interpretar finalmente el histograma. Y en la interpretación, pues nosotros vamos a poder observar qué tipo de gráfico es, ¿no? ¿Qué tipo de pico y valle, pues, está representando este histograma? Tenemos el simétrico, normal o triángulo, que como pueden observar, pues si nosotros partimos por aquí una línea en medio, tenemos un dato simétrico, ¿no? Tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. A comparación aquí a la bimodal, que pues tienen datos más frecuentes que otras. Y aquí la uniforme o rectangular, obviamente, no todos los datos tienen las mismas variables. Tenemos también el sesgado a la izquierda, que pues va de mayor a menor, y el sesgado a la derecha, que va pues de menor a mayor dato, ¿no? Bien, entonces eso sería con respecto a la herramienta de histograma. Ahora pasando un poco más al diagrama Pareto. Tenemos allí un ejemplo. Y este diagrama Pareto, pues básicamente es el concepto de la distribución, ¿no? De la riqueza descubierta aquí por el economista Wilfredo Pareto a la calidad, ¿no? Obteniéndose lo que hoy se conoce también como la regla 80-20. Según este concepto, entonces, si tenemos un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. Y el 80% del problema, perdón, de las causas, solo resuelve el 20% del problema. Bien, entonces esa es la regla del 80-20, ¿no? Y aquí, pues básicamente el diagrama de Pareto constituye también un sencillo método gráfico de análisis, ¿no? Que permite, pues, también discriminar entre las causas más importantes de un problema y las que son menos importantes. Tenemos aquí también un ejemplo que nos dice, ¿no? El 80% del valor de un inventario de artículos se debe al 20% de estos artículos. Y el 80% del total de tiempo de trabajo se consume con el 20% de las actividades diarias. Bien, aquí tenemos un poco de su historia del diagrama de Pareto, que como hemos mencionado, pues es justamente Pareto en honor, ¿no? A Wilfredo Pareto, quien pues realizó estudios sobre la distribución de la riqueza, en el cual ha determinado que una minoría de la población pues poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. De esta manera, entonces, explicaba el concepto, ¿no? De calidad. Bien, en este caso, pues, también se conoce como diagrama ABC y que se utiliza, pues, en diferentes industrias, en diferentes procesos. Bien, para la correcta identificación de los focos vitales es necesario que, pues, los datos que se hayan
recolectado para poder elaborar el diagrama de Pareto estén, ¿no?, en cantidad adecuada, sean verdaderas y en un periodo de tiempo determinado. Y aquí pues tenemos, ¿no?, el esfuerzo como 80% no importante y el 20% importante, ya que pues como resultado al resolver este 20%, estaríamos resolviendo el 80% del problema. Y el 80% de esfuerzo resolvería pues solo el 20% del problema. Bien, entonces mediante el diagrama de Pareto se puede también detectar los problemas que tienen, ¿no?, más relevancia mediante la aplicación de los principios de Pareto, que pues dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Y por lo general, pues el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. Bien, entonces hay veces que es necesario también combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, ¿no? Bien, entonces la gráfica es muy útil al permitir identificar en una sola visión, ¿no?, tales minorías de las características vitales. Aquí tenemos entonces el 80% del problema y el 20% del otro problema, ¿no?, que pues se representa también mediante diagramas de valor. Bien, entonces un equipo, una empresa puede utilizar esta gráfica de Pareto, diagrama de Pareto, para varios propósitos, ¿no? Como por ejemplo para analizar las causas, para estudiar los resultados o para planear una mejora continua, que pues siempre es muy recurrente, ¿no?, en todas las empresas. Bien, la ley de Pareto dice, ¿no?, que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Entonces, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas y el 20% de las personas que conocen te prevén el 80% de soporte y satisfacción, ¿no? Bien, entonces ya conociendo un poco más de la estructura, tenemos aquí un eje horizontal que muestra pues los factores empezando por el del mayor a menor importancia, también el eje vertical izquierdo, donde se sitúa en ese eje la magnitud de cada factor, ¿no? Y el eje vertical derecho, pues se representa ahí el porcentaje acumulado de los factores, por tanto la escala es de 0% a 100%. Y los pasos para su elaboración es la planificación, los cálculos finales para la tabla y la representación gráfica, ¿no? Tenemos aquí 8 pasos a seguir: cómo identificar el problema, identificar los factores, recolectar los datos, ordenar de mayor a menor de la tabla, pues, ¿no? Luego calcular los porcentajes, calcular también los porcentajes acumulados, graficar y realizar el análisis del diagrama final. Aquí pues va a ayudar a identificar también el problema o área de mejora en el que se va a trabajar, ¿no? Es que hay un problema, se inicia pues con el mayor importante. Como paso 2, identificar los factores en entornos de la problemática, ¿no? Como ya se mencionó, seleccionamos aquí todos los factores y el detalle del problema. Tenemos ahí un ejemplo. Luego recolectamos todos los datos y lo colocamos también en la frecuencia, ¿no?, la cantidad de fallas por cada uno del tipo de defecto. Tenemos ahí 9 registros, 5 registros, un total de 88 registros, ¿no?, para esas fallas. Luego ordenar de mayor a menor. Aquí, como ustedes pueden ver, pues no está de mayor a menor, pero ahora como siguiente paso, pues es ordenar justamente toda esa tabla de menor a mayor, siendo el número 36 de falla, pues la mayor, ¿no? Y 0 la menor. Bien, luego de ello entonces se va a calcular los porcentajes
que para ello pues se utiliza la fórmula de la frecuencia de la causa sobre el total de las frecuencias, haciendo una suma total de 100%. Y aquí pues como se puede observar ya sacamos lo que es la frecuencia relativa y ahora pues es hallar la frecuencia acumulada, ¿no? Que es nada más que 40,9% más la sumatoria del siguiente para poder colocar aquí en la segunda, en la segunda fila, ¿no? Y pues seguimos sumando 10,2 para la tercera fila y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Bien, entonces ya tenemos los datos de mayor a menor y también tenemos los porcentajes. Es momento de graficar, ¿no? Tenemos aquí en el eje Y izquierdo, es para poder colocar la frecuencia de cada causa. Lo usamos también para poder dibujarla como barras verticales, ¿no? Y en el eje Y, pues, están destinados para colocar las causas y el eje derecho Y pues para mostrar el porcentaje relativo acumulado, a cual pues usamos también para dibujar. Bien, entonces ya entrando a lo que es la gráfica de las causas, tenemos aquí, ¿no? Un total de 36 para la frecuencia y tenemos aquí también la frecuencia relativa acumulada, pero en porcentajes. Y en el eje X, pues como se mencionó, están las causas. Bien, entonces graficamos los porcentajes, ya tenemos también en la parte izquierda los datos de la frecuencia y las causas. Como siguiente paso, pues vendría a ser, ¿no? Identificar y decidir los factores de los 80-20. Aquí, por ejemplo, pues la eliminación de estos factores que están de la línea amarilla para la derecha es el problema pues que representa el 80%, ¿no? Se observa entonces que el mayor porcentaje de problema es que el motor no se detiene, ¿no? Con un 40,7%. También pues que no enfría con 30,7% y que hacen un total de 71,6%, cercano a lo que es el 80% de las causas. Bien, entonces en conclusión, este diagrama de Pareto se utiliza para determinar, ¿no? El impacto o el efecto que tiene un determinado elemento sobre un determinado aspecto. Es la representación gráfica entonces de los datos obtenidos sobre un problema que ayuda a identificar también pues los datos obtenidos sobre un problema que en este caso se conoce pues como el diagrama ABC o diagrama 2080. Y su fundamento pues es que un pequeño porcentaje de las causas, siendo el 20%, producen la mayoría de los efectos en un 80%. Bien, ahora vamos a pasar a la otra herramienta, que es el diagrama de dispersión. Y aquí básicamente, pues, también genera un impacto visual, que genera una comunicación adecuada, una comunicación activa al poder realizar, ¿no? El análisis mediante estas gráficas. Y sirve también como una guía en la investigación y toma de decisiones, al igual que, pues, las otras herramientas. Tiene también 8 pasos, que primero pues se elabora una teoría de relación entre las dos variables, se obtienen los pares y finalmente pues se determina los valores máximos y mínimos, se traza y rotula los ejes horizontal y vertical, se marca sobre el diagrama de las partes de datos y se rotula el gráfico y finalmente pues la interpretación. Tenemos, ¿no? El segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso que ya hemos mencionado. También tenemos aquí el sexto paso, que pues es marcar sobre el diagrama los pares de datos. Así como pueden ver, tenemos aquí una tabla de correlación, ¿no? Que pues por cada, digamos, defecto se rotula ahí mediante pues la contabilización, ¿no? Y en el caso pues de que se construye un diagrama de dispersión estratificado, separado los pares de los datos, según el turno de trabajo, deben de escogerse también los símbolos que se pongan, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos los símbolos, los puntos,
las cruces y pues los círculos vacíos. Luego se rotula la gráfica y finalmente pues se interpreta, ¿no? Tenemos entonces la interpretación de cada una de las gráficas para ver si es que es una correlación fuerte, ¿no? Correlación fuerte positiva que va pues de izquierda a derecha a lo positivo, y negativo pues sería para de izquierda a derecha de forma descendente. Tenemos también la correlación débil, que como pueden observar, pues no están en los puntos suficientemente agrupados, ¿no? Sino que están pues eh, más esparcidos. Tenemos también la positiva débil, que de igual manera va de una forma ascendente, y la negativa descendente. Tenemos también aquí la correlación compleja, que pues básicamente tiene una correlación tanto positiva, ¿no? Como negativa, y sin correlación, pues que básicamente nos indica que la teoría y la aplicación pues no se ha realizado correctamente, ¿no? Y todos los puntos, todos los datos están dispersos en la gráfica. Bien, entonces pasando ya a la última herramienta, que pues vendría a ser la estratificación. Es importante mencionar aquí pues que esta estratificación no solo es una técnica, ¿no? Sino una herramienta de calidad muy importante, al igual que las otras. Consiste básicamente en poder dividir un conjunto de datos sobre un proceso, sobre un producto o servicio en subgrupos pequeños, ¿no? La segmentación aquí pues se realiza considerando también una o más variables o factores de clasificación, como por ejemplo el tiempo, los recursos, los materiales y los clientes. Y estos factores también podrían incluir el turno laboral, el tipo de máquina, el proveedor de materiales o la ubicación gráfica de los clientes. Bien, tenemos aquí algunos factores de clasificación para este tipo de herramientas de estratificación. Aquí básicamente pues la elección de los factores va a depender de cada situación, ¿no? En particular, y va a ser debidamente cuidadosa también utilizando la experiencia y el conocimiento sobre el proceso, ya sea para los clientes, que vendría a ser más que nada la ubicación geográfica, ¿no? De los clientes, el segmento, cuál es su antigüedad en la compra quizás de un determinado producto. Tenemos también los materiales, tanto los materiales dadas por los proveedores, verificar la fecha de caducidad. Tenemos también los recursos, pueden ser recursos humanos como los operarios, recursos materiales, la línea de producción en general, que pues son muy importantes, ¿no? Y el tiempo, que también varía según el turno, el día de la semana, la estación del año y entre otros, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí algunas ventajas de la estratificación en calidad, ¿no? En general tenemos que pues detectan las causas, ¿no? Aquí pues básicamente ayuda a lo que es detectar cada una de las causas, ¿no? Al poder, pues, agrupar diversos valores, permite también identificar de forma rápida y sencilla las posibles causas principales, ¿no? De la variación en el proceso, en el producto o servicio que se esté analizando. Facilita también enfocarse solo en los factores realmente impactantes, ¿no? En este caso, pues, es la profundización. Ya los datos, pues, extractos homogéneos definidos inicialmente según los diferentes criterios, proporciona también una comprensión mucho más detallada y profunda en la estructura y composición de los datos. Y también, pues, permite realizar comparaciones directas, ¿no? Entre los distintos extractos de los datos en los que fueron segmentados, ¿no? Con el fin de poder identificar posibles diferencias significativas en todos esos datos. Bien, tenemos aquí entonces algunos procedimientos para poder asegurar
la estratificación correctamente, primero se debe de preparar cuáles van a ser los factores, ¿no? Definir claramente la característica o el problema de calidad que se va a analizar, como el porcentaje de los productos defectuosos, el porcentaje de, de satisfacción de los clientes también, ¿no? Hablando de servicio, de calidad. También recopilaría los datos de una forma más sistemática, como por ejemplo, pues los defectos diarios durante una semana, durante un mes, durante un año, ¿no? El tiempo que se desea analizar. Y seleccionar básicamente cuáles son ya los factores de estratificación más relevantes. Bien, luego ya se realiza lo que es la estratificación en general, donde pues se clasifican los datos recopilados en grupos homogéneos, ¿no? Y ahí como pueden observar, tenemos el turno uno y la línea turno uno, línea B, turno 2, línea A y etcétera, ¿no? Correlacionando y agrupando cada uno de estos datos. También se representa gráficamente los datos de cada grupo. Tenemos un ejemplo mediante histogramas que también pues se puede estratificar, ¿no? También los diagramas de Pareto y los diagramas específicamente para la estratificación. Finalmente, ya como cualquier otra herramienta, se realiza el análisis, ¿no? Aquí ya se compara pues los grupos estratificados entre sí para poder detectar posibles diferencias significativas, ¿no? En las características estudiadas y evaluar ya la influencia que ejerce cada factor sobre las características finales del producto o del servicio que se le ofrece al cliente. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de la estratificación. Tenemos línea de producción A, que pues se está agrupando, la línea de producción B, ¿no? Y dentro de cada una de estas líneas tiene también sus procesos, sus actividades por cada línea de producción, como mañana, tarde y noche, ¿no? Como lo menciono. Bien, entonces,